pero no, pero no. Entonces ahora cuando entre la llamada, vamos a charlar con una de las autoras de lo que se dio a conocer hace un tiempo ya, como Domingo de Datos. Una vez por mes, un domingo, te llega el desarrollo de una encuesta que está tomada por determinado tema, ¿no? Que no siempre es, una medición de imagen, ¿no? Pero que termina permitiéndote a vos analizar sí, la imagen y lo que sea. Y bueno, y nada, como dicen los gallegos, y bueno, y nada, y ya. Nunca entenderé qué quieren decir con eso. La tenemos a Paola Suban en línea, conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos, Hernán? Un gusto. Igualmente ¿cómo va? Para nosotros es un placer, querida. La verdad que, bueno, nada, estuve revisando la super entrega de este mes de julio, que fue dos domingos. Fue en dos partes, sí, porque Domingo es un trabajo largo, así que decidimos partirlo en dos. Bueno, y a los que seguimos Domingo de Datos, como no te digo si fuera una Biblia, pero más o menos nos vino bárbaro, porque también dos te calman más la ansiedad hasta el próximo Domingo de Datos, digamos. Y lo que pasa es que la Argentina da para uno por semana, ¿no? Sí, por lo menos. A veces no llegamos con la dinámica de la agenda en la Argentina. Por lo menos, yo te digo, porque a mí escribir el panorama político, cuando empiezo a cargar cosas, ¿viste? Te das cuenta que te vas a textos de 4.000, 5.000 palabras que nadie lee al final. Decís, no, una locura. El primer Domingo de Datos, que fue el 20 de julio, el Día del Amigo, muy bien ilustrado además con la imagen del presidente y su vicepresidenta. Si hay un par de amigos, son ellos dos. Bueno, eso es porque tenemos un gran diseñador en la consultora, déjame mencionarlo, sí, que claro. es Juan Ignacio Córdoba, Mira. mi hijo. Mirá. Así que sí, nos produce lindas tapas, la verdad. No, buenísimo, porque además está muy bien hecho, está muy bien recortada la imagen, qué sé yo, pero muy oportuno, porque además fue el momento quizá de la pelea más alta, ¿no? De la mayor fricción, cuando ella se le para de manos y le dice, bueno, si no tiene para los jubilados, puede sacar de la CIDE y de los viajes al exterior, con lo que, patea la olla directamente. Pero ustedes... Sí, además de recibir el epíteto de traidora, ¿no? Porque digamos que fue un ida y vuelta en claro. esa pelea. Habíamos visto peleas de presidentes y vicepresidentes, pero nunca en esos términos tan fuertes. Así que bueno. Bueno, lo que pasa es que, disculpame, no te voy a meter, digo, pero la palabra traidor ha entrado en un... a ver, ¿cómo te podría decir? Una acusación de traición y un vaso de agua no se le niega a nadie. No se le niegan a nadie, ¿no? Yo que soy un seténtico, te puedo asegurar que en los 70 la traición se arreglaba de otra manera, de verdad te lo digo. Y hoy cualquiera te acusa de traidor y a los 10 minutos está abrazándote. De la misma, bueno, una cosa muy Milei es esa también, ¿no? Acusarla a Patricia Bullrich de haber puesto bombas en un jardín de infantes y después llamarla como ministro de Seguridad. Para que cuide los jardines de infantes. Para que cuide los jardines de infantes, digo, de alguna manera te marca el grado de disvalor que se le otorga para a la palabra, para que gasten, ¿no? Niños en las marchas. Claro, exactamente. Pero en ese primer análisis del 20 de julio, ustedes hablan de vínculos rotos, expectativas defraudadas, un Estado que muchos perciben como distante, cuando no como hostil, y que revelan, dice tu informe, bases emocionales que siguen sosteniendo ciertas adhesiones. Y ahí aparece una de las placas que a mí más me llama la atención, que es
la que dice cuál es la aprobación que tiene la gestión del gobierno nacional, y tenemos, ahí va, 56.8 que desaprueba y 42,8 que aprueba, con un 0,4% que no sabe, que bueno, está muy bien. ¿Cómo se puede justificar una grieta de estas características frente a un hecho, digo, que es evidente? Digo, sin duda la gente está viviendo peor. Sí, hace rato que venimos sumergidos en la grieta, ¿no? En la Argentina. No es nuevo. Ahora, con la ratificación de la condena a Cristina Fernández, pareciera como que se ha profundizado, o por lo menos se ha consolidado más, Sí. en dos bloques mucho más fuertes. Ajá. Había antes de la condena a Cristina un espacio un poco más moderado, y hoy esa polarización se ha hecho más sólida, más fuerte. Sí. Me parece que ese evento tensionó todavía más a la opinión pública, y no tiene que ver solamente con la gestión del gobierno, tiene que ver con una cuestión que el gobierno intenta profundizar cada vez más, que es la cuestión ideológica, ¿no? Claro. Porque en función de ir tapando a veces la falta de resultados económicos más allá de la reducción de la inflación, bueno, la cuestión ideológica emerge cada vez más fuerte. Por eso nos tienen en esta vorágine de declaraciones, de epítetos, de insultos, de cuestiones que no hacen a lo que en realidad le preocupa cada vez más a la ciudadanía, sino a cuestiones puramente ideológicas. Sí. Ahora, te puedo hacer Sí. una pregunta, porque uno tendería a pensar que los argumentos ideológicos fortalecerían la posición de quien los emite, pero lo que estamos viendo es que a medida que el gobierno utiliza un mayor incentivo ideológico y menos incentivos económicos o menos incentivos pragmáticos, la imagen de Milei y del gobierno cae. Uno podría decir que en los últimos tiempos en la política, quien sobreideologiza la gestión pierde apoyo en la opinión pública. Mira, es un hecho paradigmático el gobierno de Javier Milei, porque todo indicaría que eso es como vos lo describís. Ahora, si ven la línea de tiempo que hay en el informe con la aprobación de la gestión, la realidad es que no hay mucha modificación. Desde julio del 2024 a hoy hay un movimiento de 3 puntos en la desaprobación de la gestión o en la aprobación en todo caso. Ajá. Ha crecido 3 puntos la desaprobación, y eso está dentro del margen de error, con lo cual yo me animaría a decir que la tendencia es a mantenerse en el tiempo, aún con todo esto que ustedes mencionan, aún con la ideologización, aún con la falta de resultados prácticos en el bolsillo de la gente. Digo, si vemos en el informe, lo que nosotros medimos es cuánto se deteriora el bolsillo de la gente a fin de mes. Sí, ¿Qué eso capacidad de ahorro tienen los argentinos? Eso es en el segundo informe, claro. ¿Qué percepción tienen de cómo se ha ido comportando la inflación y los ingresos? Uh-huh. Y la realidad es que la única percepción positiva es que la inflación se mantiene en valores estables, ¿no? Pero todo el resto tiene una percepción muy negativa en la ciudadanía. Aún así, la aprobación del gobierno, que depende de cómo lo miremos, puede ser alta, puede ser baja, se mantiene constante. Pero, a ver, Pau, lo que cambia o lo que yo veo que se modifica
es los niveles de aprobación o de, no sé cómo decirlo, de confianza con el presidente, porque cuando vos preguntás cuántos son los antikirchneristas y cuántos son kirchneristas, te da 45 de antikirchnerismo contra 34 de kirchnerismo. Ahora, cuando preguntás cuántos son los antimileístas, te da 53.6% de antimileísmo contra un 28% de mileísmo. Bueno, ahí está un poco la clave de cómo tenemos que analizar toda esta serie de datos y no quedarnos solamente con la imagen del presidente o con la aprobación de la gestión, ¿no? Porque hay toda una serie de factores en torno a cómo la gente evalúa el desempeño del gobierno, que no están solamente en la primera mirada de cuánto aprueban o desaprueban una gestión. Nosotros, desde que asumió Milei, venimos midiéndolo prácticamente desde todos los ángulos posibles, ¿no? Sí, bueno. Para poder, de alguna manera, entender si esos apoyos a Milei son coyunturales por una mejora en la situación económica, que, aclaro, esa mejora en la situación económica o esa percepción de mejora está apoyada sobre expectativas. Claro. Muchas veces, ¿no? Claro. No solamente sobre realidades. Claro, sí, sí. Y un poco la explicación viene de ese lado. Decía que nosotros nos desvela medir si los apoyos son coyunturales o si son realmente ideológicos, dogmáticos, políticos, ¿no? De posicionamiento político. Y la verdad es que yo creo que son más coyunturales que de identidad política, con lo cual podemos concluir, sin temor a ser demasiado simplistas en el análisis por la cantidad de datos que venimos produciendo desde hace más de un año, que estos apoyos son mayormente coyunturales y que van atados al funcionamiento de la economía. Quiero decir, si hay un fracaso del plan económico, esos apoyos van a caer más temprano que tarde, y si hay algún éxito en el plan económico, se van a sostener en el tiempo. ¿Por qué se mantienen hasta ahora? Por las expectativas, porque Milei ha sobregenerado expectativas cuando asumió, y esas expectativas se siguen manteniendo todavía hoy por diversos motivos, más allá de los resultados, ¿no? Ahora yo veo cuando haces la línea de tiempo, cuando ustedes presentan la línea de tiempo, que de la misma manera que el antikirchnerismo, que era de casi 53 puntos, empieza a bajar, después de la detención de Cristina, digo, ¿no? Sí. Y sube el kirchnerismo, que va de 28 a 34, digo, 6 puntos, es una cifra interesante. También sube el antimileísmo y baja el mileísmo, que fue de 32 a 28. Con lo que me parece que ya el punto de desilusión alcanza un grado relevante. Sobre todo, a ver, voy a pegar estas dos ideas a una que a mí me cierra muy bien, digo, por lo empírico, que es cuando ustedes preguntan cómo se identifica, si como antiperonista o como peronista. El antiperonismo te da 38.7 y el peronismo el 39.7, y un 21%, un 21.6% de la sociedad no sabe. Sí, no sabe o no quiere responder, y eso porque no se sienten anti nada, o no se sienten representados por ninguna de esas dos expresiones políticas, ¿no? Claro. Sí, es entendible. Pero me parece que este clivaje de peronismo, antiperonismo, mileísmo, antimileísmo, en su momento macrismo, antimacrismo, claro, tiene que ver también con a quién tienen enfrente. Claro. ¿Sí?
Me parece que hoy, y es real que el antimileísmo está creciendo, es real que el peronismo está creciendo. Recuperando, digamos. Sí, particularmente después de la condena a Cristina, es natural que así ocurra. ¿Frente a quién el peronismo o frente a quién el mileísmo? Me parece que el problema que estamos teniendo en la Argentina hoy, y esto también está en la segunda parte del informe, es la falta de renovación de liderazgos, de representación, de expectativas, de una ciudadanía que no se siente mileísta, que está en la vereda del frente y que está buscando hoy, más allá de ser filoperonista o no, una representación en la oposición. Claro. A mí lo que me llama la atención es que kirchneristas es el 34% y peronistas el 39%. Hay solo un 5% de diferencia. Sí. Sí, claramente el kirchnerismo, digamos, es uno de los representantes mayoritarios del peronismo. Hay muchas tribus dentro del peronismo, ¿no? Sobre todo y particularmente en las distintas provincias de Argentina, en el interior. Claro. Tenemos el defecto de mirar solamente el peronismo de provincia de Buenos Aires o el peronismo de la capital, pero la realidad es que en el interior profundo del país hay distintas tribus de peronismos, ¿no? Sí. Miren el peronismo de Córdoba. Claro, te iba a decir eso, ¿no? El peronismo de Córdoba, que puede que no sea el peronismo que le gusta a uno, pero no deja de ser peronismo de alguna manera, ¿no? Sí, el cordobés y cordobesa en general es una especie bastante particular, ¿no? Un ciudadano que se autopercibe ciudadano de Suiza, pero vota peronismo hace más de 23 años. Sí. Qué raro, sí. El peronismo que le gusta a los... Sí. El peronismo que le gusta a los peronistas cordobeses, va. Claro. Sí, claro, sí. Claro, tal cual. Sí, además con toda una historia, construido, ¿no? A la imagen y semejanza de la idiosincrasia del cordobés, y en eso la realidad es que hay que darles la derecha a José Manuel de la Sota y a Schiaretti, que en su momento diseñaron este cordobesismo, con el cual el cordobés se siente muy cómodo. Tengo que decir que Schiaretti se retiró de la gobernación con un 70% de imagen positiva. Claro, eso sí, no es poco, ¿no? Sí. Después de 2 gobernaciones, la verdad es que... No, y además con una especie de reflejo muy fuerte en otros dirigentes. Digo, yo me acuerdo con mucho cariño, fuimos compañeros en la constituyente del 94, por ejemplo, el Chachi Llamosas, digo, un hombre de Río Cuarto que era a la manera de ese peronismo también, digamos, ¿no? Es como una forma de hacer peronismo. Otra cosa que veo que aparece acá, Paola, es que hay un 52.8% que quiere castigar la gestión del gobierno actual. Sí. Es fuerte eso, ¿no? Sí, fíjate que hay de nuevo la grieta, la polarización, ¿no? Sí, bueno. 50% del país. El problema es que ese 50% no encuentra representación en una sola fuerza política, está muy fragmentado. Sí, es verdad. Pero digo, cuando tenés el 52% o poner el 50% para no usar el más o menos, un 10% que no sabe y solamente un 38% que está diciendo yo voy a apoyar este gobierno, ha cambiado notablemente la variable mileísmo, ¿no? O sí, la variable... si tomás en cuenta, y todo depende del cristal con que se lo mire, si tomás en cuenta la primera vuelta, el mileísmo creció. Si tomás en cuenta la segunda vuelta, el mileísmo
ha caído estrepitosamente. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que las elecciones de octubre van a ser de alguna manera esa zaranda que va a separar realmente a los que están, a los mileístas de los no mileístas, en principio, ¿no? Me parece que el mileísmo tiene y conserva un núcleo duro muy contundente, en torno al 35%, algunos Sí. colegas les dan unos puntos más, otros colegas le dan un punto menos, sí. pero creo que tiene consolidado un núcleo duro muy dogmático, muy férreo, muy consistente, que acompaña, no importa qué hagan, no importa qué digan, no importa las formas ni los fondos, y forma parte de ese antiperonismo Claro. o antikirchnerismo Claro. tan enraizado en la idiosincrasia argentina, ¿no? Sí, sí. Un antiperonismo que viene incluso desde antes del kirchnerismo. Incluso desde antes del peronismo viene el Tal antiperonismo cual. de este país. Yo siempre Tal tengo cual. la teoría de que el antiperonismo existía, cubrió su nombre recién el 17 de octubre, pero que ya estaba en nuestro país y justo estábamos Seguro. hablando ayer y después, Hernán, vamos a estar charlando de eso también. Digo, cuando uno mira la historia de la rural, de la sociedad rural argentina, fundada en 1866, pero digamos que esa saga, sobre todo la saga de los Martínez de Oz, viene de muchísimo antes. De alguna manera encontrás, digamos, el paradigma del antiperonismo puesto en ese lugar. Me interesa mucho la segunda parte del informe, la que me llegó este domingo, que es donde ponen el eje en la economía, lo que se podría Sí. decir, la gran pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién vota en contra de sus intereses? El 47.6% dice que su economía empeoró. Un 15,5% dice que su economía está igual. Y un 16,7% dice que mejoró. Después hay un 20%, un 19,9% que dice que está igual de bien, digamos, ¿no? Pero Sí. un 16,7% dice que mejoró su economía. Bueno, ahí tenés el núcleo duro. Qué bárbaro. Y tenés un sector de la Argentina que hoy son quienes están patentando autos de alta gama, que son quienes pueden viajar al exterior, que son quienes pueden comprar dólares al precio que está, que son quienes pueden hacer importantes negocios inmobiliarios. Bueno, siempre, yo creo que siempre que hay una fuerte impronta ideológica en un gobierno, Sí. nos guste su ideología o no nos guste, se trata de cómo implementan la redistribución del ingreso. Claro, en este En la caso, Argentina, ¿no? ese sector es el que te ayuda o los ayuda a decir que hay cierto crecimiento en la Argentina. Siempre hay algunos que se benefician con ciertos planes económicos y otros se perjudican o nos perjudicamos, en todo caso. Creo que este plan económico, bueno, beneficia a un porcentaje de la población que es quienes están hoy manifestando que les ha mejorado la vida, ¿no? Ahora, El Paola, punto es que tenemos casi un 70% de la población que no le ha mejorado, la verdad. Claro. sí, ahora tenés un 35% que está igual de bien o mejor, que es la base de sustentación de Milei. Uno podría decir que es la primera vuelta. Pero en la primera vuelta había votantes de Milei que eran muy, muy humildes, que venían de los sectores populares y que hoy claramente ven haber visto empeorada su situación. ¿Hay un traspaso ahí de apoyos? ¿Ustedes lo pudieron notar?
un traspaso de apoyos de votantes del peronismo. No, digo de apoyos de sectores sociales que se vieron perjudicados por Milei y dejaron de apoyarlos, y algunos sectores de clase media alta que pasaron a estar mejor y pueden apoyarlo o no a Milei. ¿Hicieron ese cruce? Mira, no, yo no veo que haya demasiados traspasos. Me parece que es un fenómeno bastante complejo de analizar. O sea, la pregunta concreta es si hay pobres que fueron perjudicados económicamente por Milei y siguen apoyando a Milei. Sí. Está bien. Sí. En grado de expectativa, digamos. Por expectativas, porque fueron dañados o se vieron perjudicados en el gobierno anterior con Alberto Fernández. Tengamos en cuenta que durante el gobierno de Alberto Fernández, particularmente durante la pandemia, hubo muchos sectores, sobre todo aquellos sectores informales, que no pudieron acceder al IFE, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que hubo una asistencia para los trabajadores formales. A ver, para poner la imagen, si yo tenía un vecino del lado de mi casa que era empleado público, y que se pudo quedar en su casa tranquilamente cobrando su sueldo a fin de mes, mientras yo, que soy plomero o gasista o coca-colero en la cancha, no tuve ningún tipo de ayuda o de asistencia y me tuve que quedar encerrado dentro de mi casa. Bueno, eso generó un resentimiento de pobres contra pobres, ¿no? Un resentimiento de trabajadores informales contra trabajadores formales, un resentimiento de trabajadores formales o informales contra empleados estatales, que nos traen hasta hoy. Claro. Sí, la casta, entonces, la casta que perciben los que están afuera del empleo, digamos, no del trabajo, ¿no? Sí, y la realidad es que la economía informal en la Argentina, bueno, digamos que antes del gobierno de Milei venía siendo mucho más fuerte que la economía formal. Entonces tenemos mucha gente caída del mapa económico, laboral, que pone sus expectativas en una alternativa que le creen, ¿no? Porque trae recetas de soluciones económicas mágicas para el país. Claro. Última de mi lado, por lo menos, porque hay como una gran fantasía sobre que es más, ellos fomentan esa fantasía sobre que el gobierno de Milei está pivoteando sobre la inflación baja, digamos, ¿no? Y a ustedes la pregunta, o sea, la pregunta no, ustedes elaboran una frase que dice: no es suficiente con que baje la inflación, necesitamos mejores sueldos. Eso les da casi un 90% de gente que dice que está de acuerdo con eso, ¿no? Que es la que, de alguna manera, te marca que con la inflación no alcanza. No alcanza, y ahí es donde yo pongo, de alguna manera, el foco del análisis, y por eso titulamos con Gustavo, es la economía estúpida. Porque y recuerdo que durante el gobierno anterior de Alberto Fernández acuñamos de alguna manera la expresión consensos precarios, porque lo que vimos era que de tener un 70% de imagen positiva, Alberto pasó a tener el 40% y después el 30%, ¿no? Después Entonces esos consensos que tenían eran precarios, y me parece que a Milei se le aplican las generales de la ley, ¿no? Me parece que los consensos que tiene hoy
son consensos precarios que no se van a mantener en el tiempo en tanto y en cuanto a la gente no se le mejore la capacidad adquisitiva. ¿Cuánto tiempo puede esperar la gente? Es imposible saberlo. Imposible saberlo. Porque digo ¿por qué te pregunto? Porque estoy viendo 2 cuadros en los cuales la gente, el 60% dice que la desigualdad se está profundizando y un 59% dice que puede haber un aumento de la protesta social en las calles, ¿no? Por eso la pregunta de ¿se puede saber cuánto tiempo, cuánta cuerda más tiene de apoyo Milei? Mira, justamente por eso también lo preguntamos de distintas maneras. Nosotros, aunque no lo publiquemos, preguntamos todos los meses cuánto tiempo tiene de paciencia para ver resultados positivos, ¿no? A título personal. Y todos los meses nos da un número distinto. No hay una uniformidad y cada segmento de la población tiene una capacidad de resistencia distinta de acuerdo a su capacidad económica, a su situación familiar, a su historia, a su ideología. Hay muchos factores que van operando en ese sentido. A mí me parece que hay que ser muy cautos en ese sentido, esperar a las elecciones de octubre y ver qué pasa ahí, porque me parece que el gobierno también se lo ha puesto como una bisagra. Y el gobierno de Estados Unidos también, y el Fondo Monetario también. También. Todos vemos esa bisagra, ¿no? Estamos siempre esperando a la próxima elección a ver qué pasa, a ver qué dice el fondo, a ver si el gobierno llega con el resto económico o no. La ciudadanía argentina se ha acostumbrado a manejarse con esos tiempos, ¿no? Ayer escuchaba en la radio alguien que comentaba sobre un escritor italiano que frecuenta la Argentina desde los 60, que decía que la Argentina siempre está o cara o barata. Entonces, nunca está bien. Que cada vez que viene la Argentina o está cara o está barata. Nunca tiene los precios adecuados. Bueno, el argentino promedio tiene una memoria emotiva con estas cuestiones, ¿no? De la economía, está acostumbrado a manejarse en esos márgenes. Bueno, no quiero que hagamos, no te voy a hacerme todo el programa, de verdad, porque ya te hemos tenido un montón al aire. Te agradecemos infinitamente, Paola, pero infinitamente. No, por favor. Siempre a ustedes, tan gentil con nosotros, de verdad, ¿eh? Vos y Gustavo, un cariño grande y felicitaciones al diseñador, la verdad. Bueno, muchas gracias, le voy a transmitir los elogios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paola. Paola Subán de la empresa, de la consultora Subán Córdoba. Vamos a ir a una tanda, vamos a poner un tema y después vamos a charlar un poquito de esto. Perfecto, me parece bien. Si puedo charlar un ratito, charlamos. ¿Por qué no va a poder? Estoy con catarro. Pero no, me dijo que no lo iba a traer a catarro. Sí, pero vino. Vienen los peores momentos.